danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Salomón. Pero fíjese que me llama la atención este verso. Gracias. Me llama la atención este verso porque, aunque yo quiero hablarle de este pasaje en sí, pero antes quiero hablarle de unos versos antes. Entonces, pero me llama la atención, dice, organícense por familias. Para el Señor es bien importante estar organizados por familias. Mire qué interesante. Mire, yo aquí trataba de poner esta fotografía o este dibujo, ¿verdad? Esto es visto desde la montaña, el campamento de Israel. ¿Cómo era que acampaban? ¿Cómo era que caminaban? El orden de caminar. Impresionante, porque desde lo alto, si hubieran tenido un dron en aquellos días, ¿verdad? Pero lo único que habían eran ladrones, ¿verdad? Nada más. Pero si hubieran tenido un dron de los modernos de hoy, se hubiera visto como una cruz en el desierto caminando. Y usted sabe que la cruz apuntaba al Mesías. Fíjese que en el Antiguo Testamento nosotros vemos en figura la cruz en algunos pasajes. Por ejemplo, en el orden de marcha de las 12 tribus. Pero también en Sansón, ¿verdad? Si usted se recuerda que él se puso entre los dos pilares y estiró sus manos y dijo: Señor, permíteme que muera yo y que mueran todos mis enemigos conmigo. Y estiró sus manos así, ¿verdad? Como en una cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hablarle en esta tarde? Organícense por familias. Ya se llegó el tiempo, iglesia, que tenemos que estar organizados por familia. Ya no es tiempo de que el marido esté sirviéndole a Dios y la mujer no. O la mujer le esté sirviendo al Señor con todas sus fuerzas y el marido no. Tienen que organizarse por familias, porque el Señor va a venir a llevarse. Hermano, yo se lo he predicado muchas veces, aunque es individual, pero Él va a chequear la familia. Aunque no muchos amenes, ¿verdad? Es necesario que estemos organizados. Pero ¿qué tipo de organización? Ahorita se lo voy a enseñar. Ayúdeme a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que descienda sobre mi vida una unción pentagonal para poder compartir tu palabra. Señor, te suplico que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, y que esta palabra haya acomodo en cada corazón y que no permitas que las aves del cielo se las lleve, se las coma, se las quite, sino que antes lleve abundante fruto, Señor, al 100 por 1. Señor, yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, mire, Segunda de Crónicas, capítulo 35, yo se lo dejo para que usted lo lea en su casa, pero quiero resaltar algunas cosas. El versículo 4 es el que a mí más me impactó, porque dice: organícese por familias. Ahora, yo sé que si usted trae su Biblia de papel, ahí usted puede darse cuenta que el título del capítulo 35, ¿alguien lo tiene ahí para ver si sabe qué dice el título del capítulo 35? Celebración de la Pascua, que ahora sería la Santa Cena. Pero note que la Santa Cena entonces, o el participar del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que el Señor nos pide es: organícense por familias. Organícense por familias. En la Biblia nosotros podemos ver ejemplos de familias que tuvieron su oportunidad de organizarse, pero no lo lograron. La familia de Lot La familia de Lot, por ejemplo. Mi amor, dame mejor es que no me gusta que haga bulla esto. Aleluya, sí. Entonces, gracias, hijo. Entonces, ¿en qué iba? La familia de Lot, ¿verdad? La familia de Lot, hermano, envió Dios ángeles que los sacaron
tomados de la mano. Los sacaron de Sodoma. Apresúrense, vénganse. Sacaron a Lot, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Porque cuando le dijeron, ¿y tus hijos no quieren venir? ¿Pero cómo? No, dice que ellos se van a quedar en Sodoma. Solo salieron las hijas y los hijos no. Y usted sabe lo que pasó, pues, ¿verdad? Cayó azufre del cielo, fuego descendió sobre las ciudades y las consumió. Fue tan intenso el calor, el fuego, el infierno que se vivió ahí, que todo se volvió sal. Se quemó hasta tal grado que se hizo sal, todo, hasta el día de hoy. Entonces, pero supuestamente ya habían escapado, ¿verdad? Les dijo, huyan, corran hasta tal lugar. No, señor, no vamos a llegar a tiempo. Bueno, te concedo la vida de las ciudades que están ahí cerca. Imagínense, porque no llegaban a tiempo. Él perdonó la vida de las ciudades esas que estaban alrededor, porque no solamente se destruyó Sodoma y Gomorra, sino que se destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor. Pero cuando iban en el camino, usted sabe la historia, la mujer de Lot, ¿verdad? Vio para atrás. Tantas veces que lo hemos dicho, ¿verdad? Salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Se quedó. O sea que se partió a la familia, ¿verdad? Después, cada una de las hijas, la hija mayor y la hija menor, se metieron con el papá. Lo emborracharon y se metieron con ellos y tuvieron hijos. Hermano, que tuvieron la oportunidad de salir en familia. El otro caso es Noé, ¿verdad? Usted sabe que Noé, el único, dice que había uno en toda la tierra, uno en su genética limpio, y era Noé. Y a él lo agarró, y entonces a su familia, a su esposa, a sus hijos y a las esposas. Y entraron al arca. Y usted sabe que pasaron toda la aventura que pasaron, y cuando salieron, el papá se emborrachó, ¿verdad? Le dio el ejemplo a sus hijos. O mal ejemplo, diría yo, ¿verdad? Mire, tan bonito que cuando baja hace un altar a Dios y planta un viñedo, y después de ese viñedo ese sí estaba en las meros rookies, hasta arriba en las montañas, ¿verdad? Ahí estaba, y dice que se emborrachó, y dice que uno de sus hijos, hermano, qué terrible, vio la desnudez de su padre y se lo fue a contar a sus hermanos. Uy, fíjense que yo vi la desnudez de mi padre. Y los hermanos, ¿qué hiciste? Entonces dice que se fueron de espaldas, así para taparlo, ¿verdad? Pero cuando uno ve en el original hebreo, dice que vio a su padre. En una de las traducciones, perdón, de los significados de la palabra en hebreo, es violar, tener relaciones. Como el otro estaba bolo, ni sintió, ¿verdad? Por eso es que vino la maldición sobre él y sobre sus hijos. Entonces dése cuenta que salieron en familia, pero qué difícil. Por el otro lado, bueno, pastor, entonces ¿cómo le hacemos? Espérate, le voy a poner un ejemplo. Josué 24:15 creo que está, ¿verdad? Si me ayudan los esgrimistas bíblicos, ¿verdad? Que dice, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le sirvieron a Dios, ¿verdad? Hechos 16:31, ¿verdad? 30 en adelante le dice el carcelero, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese día creyó él, su esposa, sus hijos, y se bautizaron. Toda la casa se salvó. Después de un terremoto hubo salvación. Ay, mire qué difícil, ¿verdad? Después de un terremoto muchos buscan a Dios. Que Dios nos guarde, no esperemos a que nos venga un terremotazo aquí para que busquemos del Señor. Entonces, el capítulo 35, lo primero que nosotros vemos aquí en el verso número 2, dice, sacerdotes en sus oficios. Y de eso es lo que le quiero hablar, los sacerdotes en sus oficios. Bueno, hay varios puntos que le quiero hablar del capítulo 35. Pero vea, aquí está el sumo sacerdote y los sacerdotes. Claro, yo sé y entendemos que dice que este sacerdocio ya fue cambiado por el sacerdocio de Melquisedec. Si no hubiera sido necesario cambiarlo, que todavía estuvieran. Pero dice que este sacerdocio no era
al 100%, porque el mismo sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a pedir perdón por sus propios pecados y a rociar la sangre por él mismo. Pero el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo, hermano, él santo y perfecto en todos sus caminos, y él sí puede ser un buen intercesor por nosotros, porque él nunca ha fallado ni va a fallar jamás. Pero entonces yo quiero que veamos la figura acá de los sacerdotes. Entonces aquí le dije sacerdotes en sus oficios. El segundo de Crónicas, capítulo 35 y verso número 2 dice: y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. Mire qué interesante esto, pues, porque alguien preguntará, bueno, y ahora en este tiempo, ¿quiénes son los sacerdotes? Para la familia integrada por esposo, esposa e hijos, el sacerdote es el esposo, el hombre de la casa. Lo voy a volver a repetir porque tal vez no me escucharon todos, ¿verdad? Es el hombre de la casa, el esposo, el padre de familia. Él es el que tiene que ponerse y hacer su oficio sacerdotal. Ahora, si no está porque ya el Señor se lo llevó o porque no quiere tomar su función, entonces toma la función la mamá. Y tiene que, y déjeme decirle que es difícil, no es sencillo, pero hay que tomarlo. Pero mire, entonces, y puso a los sacerdotes en sus oficios. Hay que entender cuál es el oficio sacerdotal para este tiempo, porque muchos solamente quieren buscar a Dios. Me deja que se lo diga, ¿verdad? Muchos quieren buscar a Dios solamente cuando pueden. Y no tenemos que buscar a Dios solamente cuando podemos. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Ah, pastor, pero es que mi trabajo me lo impide. Bueno, yo sé, pero ¿qué tal su trabajo no se lo impide y tampoco busca a Dios? Usted sabe que así hubieron muchos, vengan, los invito, vengan. Y muchos se excusaron, ¿verdad? No puedo, acabo de comprar una casa, me acabo de casar, tengo unos bueyes nuevos que no he estrenado. Cada uno se excusó, ¿verdad? Dijo, no. Algunos le dijeron, I can go, ¿verdad? Al final el rey dijo, vayan a las calles, a las plazas y agarren a todos y los entran, fórcelos a entrar a la casa. Usted sabe que este tiempo final el Señor a la fuerza va a meter a sus hijos. Si los hijos no quieren entrar, me refiero a hijos, a todos nosotros, ¿verdad? No solamente a nuestros hijos, sino a que todos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos. Entonces a la fuerza nos va a meter el Señor si no nos queremos entrar. ¿A quién le gustaría que lo metan a la fuerza a algún lugar? Porque a la fuerza es del pelo, de las orejas o de donde sea. Yo quiero entrar sin que me jaloneen, hermano. Pero este es el tiempo final. Mire, este es el tiempo final de los siervos de la última hora. Que a la fuerza, si no quieren entrar, a la fuerza los va a meter el Señor. ¿Le digo un pasaje más fuerte todavía? Más te vale entrar manco que con tus dos manos irte a perder al infierno. A la fuerza. Más te vale entrar tuerto, sin un ojo, que con tus dos ojotes y perdido. Padre. Entonces dice, y los animó. Lo que yo quiero hacer es animarlos al servicio a Dios. Porque alguien dirá, pero puede ser que las mujeres piensen, pero es que ni modo, el sacerdote solamente es el hombre. Pero es que en Cristo es diferente. Yo solo le estoy poniendo un ejemplo. En la casa es el varón, en el hogar. Pero si el varón no se quiere levantar en el hogar o hacer su función sacerdotal, hágala usted, mujer. Usted interceda por sus hijos, usted déles el buen ejemplo, usted dígales busca de Dios, pero que la miren buscar. Usted dígales oren, pero que la miren orar. Usted dígales lea la Biblia, pero que la miren leer. Aunque no diga amén, ¿verdad?
Entonces, y puso a los sacerdotes en sus oficios. Ahora, ¿qué tipo de oficio hacían los sacerdotes? Usted sabe que la diferencia entre el sumo sacerdote, ¿verdad? Aquí está, este es el sumo sacerdote y estos son los sacerdotes. El oficio del sumo sacerdote, él era especial, ¿verdad? Él entraba a este lugar santísimo una vez al año y hacer todo el ritual que hacía. Ahora los sacerdotes lo miraban todos los días. Y andaba el sacerdote y con su cosita roja y su vestido de blanco, ¿verdad? Y todos lo miraban y sabían que era un sacerdote, que había sido un consagrado, un elegido para servirle a Dios en las cosas más sagradas. Las cosas más santas las hacían los sacerdotes. De tal manera que hay mucha demanda para aquel que es sacerdote de Dios. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios? Uy, ahora ya no muchos, ¿verdad? Porque déjeme decir, ahí tengo el pasaje, pero dice la escritura que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa. O sea, de que ya no es solamente para unos o para otros, ahora es para todo aquel que cree en Jesucristo. Pero entonces vamos avanzando un poquito. Entonces, aquí está, sacerdotes en sus oficios. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? También ustedes como piedras vivas. Miren lo primerito que tiene que hacer un sacerdote. Hay muchas cosas, pero se lo voy a resumir a 2 versos. Piedras vivas. Jesucristo es la roca, pero usted y yo tenemos que ser piedras vivas, que lo que tenemos que hacer es construir, no matar, porque las piedras podían apedrear y matar a alguien. Pero como piedras vivas se va edificando un edificio para el Señor, un edificio espiritual. Entonces dice, sean edificados como casa espiritual. Mire, aquí tendríamos que hablar que hay 3 esferas: la esfera terrenal, la esfera espiritual y la esfera celestial. ¿En dónde nos mantenemos nosotros más? ¿En la esfera terrenal o en la espiritual o en la celestial? Dios quiere que lleguemos hasta la esfera celestial, pero si a veces andamos en la terrenal, puros carnales nada más, ¿verdad? Con actitudes y pensamientos carnales, ni siquiera llegamos a lo espiritual. Claro, yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Yo lo estoy animando para que busquemos el servicio a Dios, que busquemos la santidad, la consagración a Dios. Porque la función sacerdotal tiene que ser una piedra viva. Alguien que te anima, no que te aviente una pedrada. Quítate y te avienta una pedrada, ¿verdad? Pues no servís para nada, mejor quítate. No, como piedras vivas, edifiquemos, construyamos, amémonos los unos a los otros. Pero dice aquí, sean edificados como una casa, no cualquier tipo de casa, iglesia, sino una casa espiritual, donde habita el Espíritu Santo. Porque hay una diferencia marcada entre el carnal y el espiritual. Aunque a veces no se ve así, literalmente, ¿verdad? A veces el carnal parece más espiritual, ¿verdad? Y el espiritual parece el carnal, pero al final es la vida y la relación que yo llevo con Dios. Aunque el que es espiritual manifiesta por fuera que es espiritual. Amén. Ok, vamos más adelante. Ahora aquí dice, para un sacerdocio santo. No cualquier sacerdocio. Cualquiera puede decir, sí, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero ¿estará santificando su vida? Los hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Escogidos, consagrados para las cosas más santas, y el Señor los mató porque no vivían en santidad. Llegaron a hacer su oficio, su servicio, como todos los días. Llegaron a hacer su privilegio. Y cuando estaban haciendo su privilegio, salió fuego del altar y los mató a los 2. Ay, Padre. Entonces, cuidado, sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios? Cuidado con no andar en santidad delante de Él. Pastor, usted dijo que nos iba a animar. Claro, lo estoy animando. Conságrese. Busque de Dios. Dígale a su hermano, vivamos en santidad.
Si vivimos en santidad, lo que vamos a ver, el fuego de Dios no nos va a matar. No dice la escritura, pues, aunque vengan las aguas, no te vas a ahogar. Aunque venga el fuego, no te vas a quemar. Si andas en santidad. Porque si no caminas en santidad, oh, qué quemadura de tercer día ni hay. No se califica. Los mató, hermano. Qué cosa más difícil, Dios santo. Que en el propio servicio a Dios los haya matado. Mejor busquemos la santidad. Dígale a su hermano, ahora sí, hasta en este tono, busquemos la santidad. Que Dios nos halle limpios. Ok, y dice, para ofrecer, ¿por qué tenemos que ser piedras vivas, edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces note que tanto la casa tiene que ser espiritual como los sacrificios tienen que ser espirituales. ¿Cómo ofrezco yo un sacrificio espiritual? Cantando, alabando en lenguas al Señor. No, viviendo en el Espíritu. Pero también sacrificios espirituales, pero también sacrificios aceptables a Dios. Y aquí hay otra cosa bien importantísima para los que somos sacerdotes del nuevo pacto de Dios. Si dice sacrificios aceptables, quiere decir que hay sacrificios que el Señor no recibe, que no acepta. ¿Cómo así? Bueno, le voy a poner el ejemplo. Habían dos hermanos, ¿verdad?, que fueron a ofrecer un sacrificio, los dos. Y en uno descendió fuego, lo consumió, y en el otro nada. Y se enojó, ¿verdad?, Caín y Abel. Dice que Dios amó el altar de Abel, la ofrenda de Abel, amó más a Abel que a Caín. Entonces quiere decir que la actitud sí tiene mucho que ver. Mire, mucho se ha debatido decir, pero ¿por qué no? Si él le presentó lo mejor de la tierra y Abel le presentó lo mejor del ganado, ¿verdad?, de sus ovejitas. Pero no, ya el Señor había lanzado una maldición a la tierra. Uno, dos, el Señor fue el primero que sacrificó un cordero, porque así vistió a sus papás. Y sus papás, o sea, Adán y Eva les decían, y Él nos vistió con las pieles de un cordero que sacrificó. Entonces ya tenían ellos el concepto del sacrificio. No sé, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron haciendo ese sacrificio hasta que Él decidió, yo voy a dar lo mejor de la tierra. Y lo dio, o cambió. Pero no era tiempo de cambiar, sino era tiempo de obedecer. Iglesia, entonces, para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ir empapado de obediencia. Si no hay obediencia, iglesia, no estamos haciendo nada. Es como yo siempre le he preguntado de aquel pasaje que dice que un padre le dijo a sus dos hijos, ayúdame allá en mi terreno porque necesito ayuda. No, yo no voy a ir, papá. Y arrepentido fue. Y el otro que le dijo, sí, papá, voy a ir, don't worry. Y de mala gana no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de Dios? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque si hubieran hecho la voluntad de Dios, en el momentito se hubiera levantado y hubiera ido a hacer lo que su padre le dijo. A veces queremos ser tan espirituales que nos volvemos carnales. Tenemos actitudes carnales. Entonces, debemos de procurar, amada iglesia, que nuestros sacrificios sean aceptables. Amén. ¿Y cómo se logra? Porque tienen que ser sacrificios espirituales, sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está el secreto, pero bueno, quiero ir caminando un poquito más. Entonces, ¿qué más tienen los sacerdotes? Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Hermano, no somos cualquiera. Dígale a su hermano, a ti Dios te escogió. Dígale, a ti Dios te escogió dentro de muchos. Y dice, y eres un real sacerdocio. O sea que cuando dice real se refiere a reyes, ¿verdad? Entonces ahora somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto. Antes no éramos nada, no merecíamos nada, merecíamos ir al infierno. Y ahora somos hasta reyes y sacerdotes de un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Aleluya. Pero entonces tenemos que comportarnos como reyes y sacerdotes.
Yo sé que usted ha visto, bueno, tal vez son malos ejemplos, pero ha visto cómo se comporta la reina o el rey, ¿verdad? Y ellos caminan así, no se dejan saludar de cualquiera, ¿verdad? Usted ha visto, ¿verdad? Usted sabe cuando el presidente, uno de los presidentes de Latinoamérica, le hizo así a la reina para saludar, ella le hizo así. Rompió el protocolo, pero veámoslo, bueno, hermano, a veces el pecado se nos quiere acercar y no tiene que ser así, no, porque somos reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Cuídese, iglesia, en donde camina. Mire, pudiera decir algo, pastor, yo me cuido, yo me consagro, y su mente, sus pensamientos, no le volarán sus pensamientos. Es que y usted se transforma en Iron Man y va y lo agarra del cuello aquel, ¿verdad? Hermano, los pensamientos o los sentimientos, como decía aquel ratoncito, ¿verdad? Te odio, pero con odio jarocho, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar, no solamente querer ser o ser, actuemos como reyes y sacerdotes. Mire, somos una nación santa. Dígale a su hermano, tú eres nación santa de Dios. Ahora, ¿por qué somos nación santa? A veces alguien dirá, pero ¿dónde tengo? Ni me miro ni mis alas, ni nada. No, somos una nación santa porque el único santo y perfecto nos llamó a ser parte de su pueblo. Aleluya. Entonces, en la santidad de Él, nosotros caminamos y nos ayuda a santificarnos. Es que, mire, si nosotros nos consagramos a Dios y vamos caminando consagrados, en algún momento el Señor nos va a santificar y va a ocurrir ese cambio que entonces se va a aborrecer el pecado y va a tener uno temor de pecar, de fallarle al Señor. Antes, no después, porque después, obviamente, ¿verdad? Por eso es de que hay dos palabritas que parecen lo mismo. Yo se lo he enseñado, pero se lo voy a volver a decir para que se le quede bien en su corazón. Arrepentimiento, ¿verdad? Metanoeo o metanoia, como dicen algunos, ¿verdad? Metanoeo, que significa arrepentirse antes de pecar. Arrepentimiento. Y metamelomai es arrepentirse después de haber pecado. Las dos son arrepentimiento, y qué bueno, pero yo prefiero arrepentirme antes. Pastor, ¿cómo así? ¿Acaso no le vienen dardos a la mente de fallarle al Señor? Entonces usted se arrepiente, Señor, no, guárdame, no, y cambia de rumbo y se va por otro lado. Así quiere Dios que actuemos. También dice que somos pueblo de Dios, le puse yo aquí, le señalé, pero dice pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea que ahora usted y yo somos pueblo de Dios. Antes no éramos nada, no teníamos patria, no teníamos, mire, ni espacio donde estar en el futuro de Dios. Pero por la sangre de Cristo, ahora somos pueblo de Dios. Ay, hermano. Y aquel que recibió la sangre, el Señor lo admite en su pueblo. Yo me siento dichoso, hermano. Y mire, ¿pero para qué? ¿Para qué somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios? Para anunciar las virtudes. O sea, que usted no se quede callado, usted testifique en su escuela, en su casa, en su trabajo. Que lo vean, que lo vean como alguien de un linaje escogido, que lo vean como un real sacerdote, que lo vean como una nación santa. Pero ¿cómo es usted en su trabajo? Cuidado, no se meta, ahí viene, quítense, cuidado. ¿Cómo será en su trabajo? Con él no te metas, como me dijeron a mí cuando yo empecé a trabajar, ¿verdad? Tierno, yo muy joven. Cuando empecé a hacer mis prácticas en Guatemala, se me acercó alguien y me dijo, mira, muchacho, que creo que estaba de 17 años, creo que tenía yo, sin mucho, quizás o menos, creo que estaba estudiando. Esto sí era bien guapo, yo igual que siempre. Es solamente para que se me despierte, porque si me veo algunos dormidos, ¿verdad? Y lo primero que me dice es, bienvenido a este trabajo que te ama. Ten cuidado con aquella mujer, porque esa mujer es loca. Yo
cuando la vi dije, uy, el corazón. Bueno, yo como obediente, ¿verdad? Empecé a trabajar, yo trabajaba en programación, ¿verdad? Estaba ahí, y cuando se levanta la mujer, y yo dije, así para atrás, ¿verdad? Dijo, tal vez no viene para acá. Y como la oficina donde estaban los servidores era de vidrio, la pared, hermano, cabal se miraba. Abrió la puerta, hermano. Dije, oh, Padre Santo, ¿y ahora qué? ¿Por dónde salgo? Si solo era una salida y una entrada. Cuando llegó conmigo me dice, bienvenido joven, ¿cómo está? Me llamo fulana de tal. Quería decirle que puede contar conmigo, nada más le quiero advertir algo, tenga cuidado con aquel, o sea, el que me había dicho. Es loco. Entonces yo decía, están molestando. Pero ¿qué le quiero dar a entender? ¿Cómo nos verán en nuestro trabajo? Mire, a fin de que anunciaran las virtudes de aquel que los llamó. Ay, hermano, es que esto es precioso. El Señor nos llamó, hermano. En Romanos 8:28 dice que Él nos llamó. Y si te llamó es porque dijo tu nombre, te dijo, ven para acá, te llamo, ven, te escojo. O sea, de que no somos cualquiera, iglesia. El enemigo es el que ha querido hacernos sentir que no valemos nada o que no somos nada. Pero en nosotros está la preciosa sangre de Cristo, está el Espíritu Santo. Entonces, hermano, conduzcámonos como aquellos a quien Dios llamó. No a cualquiera llama a Dios. Pero más aún, cuando Dios llama, no todos obedecen. Porque el Señor llamó a Caín y le dijo, Caín, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? El pecado está cerca de ti, pero tú puedes vencer al pecado. Y usted sabe que no le hizo caso a Dios. Ay, tengo que poner el ejemplo de ese matrimonio, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Señor, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Qué bárbaro. Ahí está la mujer. Sí, qué bárbaro. ¿Por qué se dejó comer? Otras veces sí saca el carácter. Ahí me hubiera dicho, no quiero comer. Y le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Le preguntó a Eva, ¿verdad? A Eva le preguntó, Señor, la serpiente esa me engañó. Todos se quieren justificar, ¿verdad? Solo porque no le dieron tiempo a hablar. Mire, si le hubieran preguntado a la serpiente, serpiente, ¿y tú qué hiciste? Otra cosa hubiera dicho. Por cuanto esto hiciste, le dijo. No nos justifiquemos, veamos en qué estamos fallando, cambiemos y sigamos adelante buscando al Señor. Solamente así vamos a poder entrar reconociendo nuestras faltas. Amén. Ok. Mire, ¿de dónde nos llamaron? De las tinieblas a la luz. Entonces, estas son dos funciones que todo sacerdote debe de saber, que tiene que estar en la luz. No podemos andar en tinieblas. Sí, dice, si tu ojo es malo, dice, ¿verdad? Dice, ¿lo ha leído ese pasaje? ¿Y por qué es malo? Porque hay tinieblas adentro de ti. Si tu luz parece en tinieblas, ¿cómo serán tus propias tinieblas? Entonces, amada iglesia, conduzcámonos como lo que somos, llamados de Dios. Ok, ¿qué otra cosa? Entonces aquí viene una advertencia para los sacerdotes del nuevo pacto, que somos todos nosotros. Sacerdotes del nuevo pacto, dice Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Padre, qué fuerte, hermano. O sea, de que si tú eres sacerdote del nuevo pacto de Dios,
no te olvides del conocimiento. Busca el conocimiento de Dios. Pero es que es difícil, porque a veces buscamos el conocimiento donde no es y después resultamos todos confundidos. Vayámonos a las Escrituras. La palabra de Dios es bien clara, es perfecta, alumbra nuestra vida. Y si tiene dudas, pregunte. Para eso estamos, pregunte. Porque puede ser de que a veces hacemos cosas o nos dicen cosas que no las entendemos. O yo mismo puedo decirle algo y no lo entiende. Pregúnteme. Amén. Pero mire, entonces todo entra por el conocimiento. Otro pasaje, este es Oseas. Hay otro pasaje, ya llegó la hora de los dormidos, de los aficionados. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, dice. Qué difícil, iglesia, porque este tiempo no es para perderse por falta de conocimiento. Tenemos tanta palabra revelada, hermano, tanta revelación que hay, hermano, que Dios nos ha dado, que ¿qué estamos haciendo con la palabra? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da, iglesia? Mire, ¿sabe usted que hasta de eso nos van a pedir cuentas? Nos van a pedir cuentas de eso, de la palabra que escuchamos. Pero no de la que escuchamos solamente, sino que la que escuchamos, pero que no la pusimos en práctica. Ahora, ¿qué es lo terrible? Te voy a rechazar y me voy a olvidar de tus hijos. Padre, guárdanos, que podamos ser sacerdotes del nuevo pacto que Dios quiere. Amén. Dígale a su hermano, iglesia, despiértate. Despiértate tú que bostezas, que diga, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vaya, si usted lee 2 de Crónicas capítulo 35 y verso del 12 en adelante, dice levita, los sacerdotes en sus oficios y los levitas que enseñaban. Sacerdotes y levitas. Hay una diferencia entre ser un sacerdote y ser un levita. Los levitas eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. ¿Por qué razón no podía ser un levita un sacerdote? Pues porque tal vez traía un defecto, por eso es que no podía ser sacerdote. Pero entonces dice aquí, una de las cosas, recuerde que estamos viendo cómo debemos de ser como sacerdotes del nuevo pacto. Porque es que, iglesia, aquí yo quiero que entienda que es por familias. Por eso dice, organícense por familias. Antes, iglesia, antes de participar de la Pascua o de la Santa Cena, les dijo, organícense por familias. Y vamos a empezar por el sacerdote. Y después por los hijos. Porque puede ser que el sacerdote sí esté bien entregado y los hijos. Y no estoy enojado, sino que estoy preocupado, porque el Señor ya viene. Y yo quiero estar listo y preparado para cuando Él venga, pero también quiero que usted esté listo y preparado para cuando Él venga con su familia. Yo espero estarme dando a entender, iglesia, porque el Señor viene pronto. Lo que se avecina, iglesia, no es un chiste, no es un juego. Hay que despertarnos. No solo despierte a su hermano así de un codazo, sino que nos despertemos espiritualmente. Los levitas, 2 de Crónicas 35:3, también dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel. Mire, ya les habló a los sacerdotes, ahora les habló a los que enseñan. ¿Sabe cómo pusiera yo de ejemplo esto? Para los que dan ejemplo, para los que dan testimonio. Porque en el momento en que usted es un sacerdote, un levita de parte de Dios espiritual, usted tiene que dar un buen ejemplo. Pero si usted da un mal ejemplo, le van a pedir cuentas. Ahora, si usted está dando un buen ejemplo y las personas no se quieren convertir, tranquilo, no es problema suyo. Nosotros no fuimos llamados a convertir a nadie. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, a vivir una vida de santidad.
Pero ya el que no quiera vivir en santidad o no quiera recibirlo, no es problema nuestro. Qué difícil lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque pareciera egoísta, ¿verdad? Pero le estoy diciendo la verdad. No, pues venga, aquí véngase, siéntese, aquí, y aquí me escucha. Va a estar ahí hasta, solo porque no es pescado, no se tapa los oídos él cuando se mete, ¿verdad? No va a querer escuchar. Por eso es de que es importante que nosotros, el ejemplo, eso es todo. Ok, vamos más adelante. ¿Qué enseñaban? ¿Qué es lo que se tiene que enseñar, iglesia? Hay tantos pasajes de la Biblia que voy a decir tal vez uno, Éxodo 18:20. Dice, enséñale los estatutos, las leyes y hazles saber el camino y la obra que deben realizar. 4, quiero ver, 1, 2, 3, 4 cosas que como sacerdotes tenemos que enseñar en nuestra casa, que tenemos que hacer nosotros y que tienen que hacer nuestros hijos. Primero, los estatutos, las leyes, enseñarles el camino y lo que tienen que hacer. No quiero entrar en detalles, pues porque ahí se lo dejo para que usted lo lea más tarde. Pero si como sacerdotes no lo estamos haciendo, es tiempo que nos despertemos y lo hagamos, iglesia. Hagámoslo, busquémoslo. Usted sabe que el camino es Cristo, ¿verdad? Pero me gusta aquí. Saber el camino se dice Derek. Y significa misión. ¿Cuál es la misión? Si a veces ni uno sabe la misión, ¿cómo le va a decir la misión a sus hijos? ¿Para qué vine a este mundo? ¿De dónde vine? ¿Quién soy? O como dijeran algunos, ¿quién soy? ¿Verdad? Tenemos que saber quiénes somos, iglesia, para saber a dónde vamos y para saber cómo enseñarle a nuestros hijos o a los que vienen detrás de nosotros. Entonces yo le digo esta tarde, nosotros somos reyes y sacerdotes y vamos hacia la casa del Padre. Conduzcámonos como reyes y sacerdotes que somos, pero organicémonos por familias. Hasta el arca de Noé, entró Noé y su familia. Y después dice Dios que llevó él todos los animalitos, ¿verdad? En parejita. No entraron así todos amontonados queriéndose meter, apachando las tortugas y todo. No, en orden entraron. El Señor los llevó tranquilos, ¿verdad? A saber cómo, ¿verdad? Bueno, Dios es Dios, Él sabe cómo lo hizo. Entraron en parejas. Hermano, nada que, mira, hoy no, quédate tú, no, en pareja entraron, ordenados, organizados. Si hasta ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y no estoy comparando a nada, ni a nadie, porque alguien dirá, uy, ¿qué nos está queriendo decir, pastor? No, nada. Yo rindo cuentas de lo que digo, no de lo que usted se imagina o piensa, ¿verdad? Ok, los levitas que enseñan, ¿por medio de quién? El Salmo 16, verso 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Ay, qué mejor consejero que Dios. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar la enseñanza? Cuando Dios nos aconseja a nosotros. Ay, qué precioso. Dios me instruye en las noches. Pero ¿será que de verdad me instruye en las noches? Porque Dios quiere instruirnos y enseñarnos. Pero ¿qué tal nosotros no nos queremos dejar instruir o enseñar por Dios? Isaías 48, 17 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes llevar. Mire qué Dios tan amoroso. Él hasta nos dice, mira, aquí está el camino, de aquí no te salgas. Él te conduce, dice, venite, no, aquí no es, aquí métete, aquí, venite aquí, y nos lleva así agarraditos, ¿verdad? Venite, aquí vámonos. Así nos conduce el Señor, el que te enseña, no, aquí no, es aquí, hijo, por acá. Qué amoroso es el Señor. Y por eso es de que a veces los hijos de Dios se salen del camino, porque dicen, no, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y aunque me salga, me va a volver a meter, porque soy salvo soy. Pero no dice la Biblia, no descuides
una salvación tan grande? Y es que de eso se aprovecha el diablo, que el Señor los reprenda para engañar. Pero si entendemos el propósito, entonces todo se vuelve más fácil, iglesia. Ok. Es un mandato. 1 Timoteo 4:10, porque por esto, mire, entiéndame, desde aquí se lo voy a leer. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Mire qué interesante este pasaje. El Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los creyentes. Como quien dice que, bueno, el que no quiera creer ya es problema de él, ¿verdad? Bueno, entonces le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Entonces, la enseñanza, los levitas tienen que enseñar. Es un mandamiento, esto manda y enseña. El Señor está diciendo, no le está dando la opción, le está diciendo esto, haz y enseña a hacerlo. Pero volvemos una vez más. Para yo poder decir no lo hagan, yo no tengo que hacerlo. Para yo poder decir háganlo, yo lo tengo que estar haciendo. Porque si no se da una enseñanza a medias. Ahora, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Claro, aquí nos está hablando a todos. ¿Cómo se tiene que enseñar? Con el ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. Dígale a su hermano, seamos ejemplo de los creyentes. Y dice, entre tanto que llego, bueno, aquí le estaba diciendo el apóstol a Timoteo, entre tanto que llego, pero veámoslo proféticamente. El Señor nos dice, entre tanto que yo llego, entre tanto que vengo, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Mire, ¿cuántos leen las Escrituras? ¿De verdad las lee? Mire, las mujeres están dichosas porque mi esposa tiene un grupo de lectura bíblica. Y yo espero que las lea o solo lo abre y ya lo pasa, ya estuvo. Pero el beneficiado del que lo lea va a ser el que lo lee. El que no lo lee, pues ya es cosa de, pero se está haciendo el esfuerzo por mandar los versos, leamos, ya leyeron todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahorita ya van por Ezequiel, ya casi van a terminar el Antiguo Testamento. Esfuércese en leer, en aportar, en bendecir. Entonces dice, ocúpate de la lectura, la exhortación. Eso sí lo hago, pastor, mira cómo exhorto a todos. No, hombre. Antes de exhortar, lea la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta que a veces, hermano, calladitos nos miramos más bonitos. Y dice aquí, y la enseñanza. Por eso mi esposa ponía algo acerca del púlpito de Esdras, ¿verdad? El púlpito de Esdras era, él inquiría en la palabra, ¿verdad? Primero él la aprendía y después la ponía en práctica y después la enseñaba. Pero hay muchos que quieren enseñar la palabra y ni la viven y ni la saben. Sí, es que a lo mejor ni digo nada, ¿verdad? Entonces hay que leer, vivir y enseñar la palabra de Dios. Entonces es un mandato enseñar la palabra de Dios. Ay, y espero que no me vayan a apedrear. Hijita, ayuda. Ahora, la enseñanza es un don. Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Mire, por eso le marqué aquí, teniendo diferentes dones, usémoslos. Dígale a su hermano, usa el don que Dios te dio. Usa el don que Dios te dio. ¿Sabe por qué tanto le hablo yo de los dones? O le hago la insistencia, porque si no usa el don que Dios le dio, Dios se lo va a quitar y se lo va a dar a otro que sí lo va a querer usar. Entonces dice aquí, si el de profecía, úsese según la medida de fe. Dice, el de servicio, el que tiene el don del servicio, o sea que no cualquiera sirve, iglesia. Aunque muchos estén sirviendo en la iglesia. Y óigame bien claro esto, muchos aunque estén sirviendo en la iglesia, si no tienen el don del servicio, no están sirviendo.
porque quizás lo hacen de mala gana, o no lo hacen diligentemente, vienen tarde, no terminan su servicio, se van antes, no tienen estimado el privilegio que están haciendo para Dios. No es para mí, iglesia, es para el Señor. Si le va a servir a Dios, sírvale de todo corazón y sea el mejor en lo que haga. Me recuerdo que mi papá, mi abuelo me decía: si tú vas a hacer algo, trata de ser el mejor en lo que hagas. No importa lo que sea, si vas a barrer, si vas a trapear, si vas a lavar los trastos, pero lo que sea, hacelo bien. ¿Y cómo me ha servido a mí ese ejemplo? Entonces el del servicio, ocúpese en servirle a Dios con todo su corazón. Como decía la profecía, ya deje de quejarse y sírvale a Dios con todo su corazón. El que enseña, dice, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por eso solo a este le puse la lupa. El que enseña en la enseñanza, dedíquese a la enseñanza. Pero aquí parecieran las mismas palabras, pero no, dice el que enseña, se dice didasco. Y didasco es una palabra griega que significa aprender y después enseñar. Yo no puedo enseñar algo que yo no sé, o que lo voy leyendo así, paso número uno. No, tengo que saber lo que estoy haciendo para yo poderlo enseñar. Por eso es de que el Señor Jesús le dijo a los que lo estaban escuchando, le dijo: vean, los campos ya están listos. Pero ustedes dicen que todavía faltan 4 meses. No, ya están listos. Miren, están blancos, ya solo para ir a recoger la cosecha. Pero no hay obreros que quieran ir a la mies. Y la palabra obrero en griego se dice maestros. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No hay maestros que enseñen de verdad. Porque maestros había en Israel, muchos y buenos. Entonces, ¿por qué dijo no hay maestros que enseñen? Oh, es que no basta solamente con enseñar, hay que vivir antes de enseñar. El Señor nos ha dado ejemplo de que Él vivió todo lo que nos enseñó. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que aprender a vivir para después hacer todas las cosas. Y fíjese que entonces el que enseña la enseñanza, y enseñanza se dice didascalía, que esta está más cardíaca todavía. Ahora, didascalía significa una enseñanza, pero con el ejemplo. Con el ejemplo. Sí, miren, vamos a recoger aquí y él es el que menos recoge. Miren, vamos a llegar todos tempranos y él es el que llega de último. Y eso sí, y nos vamos todos hasta terminar y es el primero que se va. ¿Cuántos van a ir? Yo. Y es el primero que no llega. Con el ejemplo. El que exhorta en la exhortación y el que da con liberalidad. El que dirige con diligencia, o sea, que sepa lo que está haciendo. Y el que muestra misericordia, hágalo con alegría. Entonces aquí vemos 7 diferentes dones, pero que abarcan muchos más. Yo quiero detenerme aquí. Es que está bien importante. Déjeme que le dé esto. Dice, a los levitas que estaban consagrados. Se dio cuenta que primero empezó con el sacerdote, los levitas que enseñan, ahora los que están consagrados. ¿Cuántos están consagrados a Dios? Pero de verdad se está consagrando a Dios. Dice, a los que estaban consagrados o dedicados al Señor. Si usted es alguien que está dedicado al Señor, mire lo que le dice el Señor acá. Números 8:16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Mire qué lugar más privilegiado, porque usted sabe que el primogénito era el que acarreaba toda la bendición. Pero aquí le dice, si tú sirves, si tú me sirves, si tú estás dedicado a mí, te voy a ver más que a un primogénito.
porque estás dedicado a mí. Los tomó en lugar de los primogénitos. Usted sabe que en la antigüedad la ley decía: todo primogénito de hombre o de animal es mío, dijo el Señor. Me lo van a dedicar a mí. Pero aquí dice: no, yo los tomo a ustedes antes que a los primogénitos. Aquel que decide servirle a Dios, dedicarse, consagrarse a Dios. Por eso, iglesia, consagrémonos a Dios. Tan importante que es consagrarse a Dios, para que el Señor nos tome con una bendición especial. Pero esto no es obligado. Y no estoy hablando en brasileño, obligado, ¿verdad? Sino que esto es de corazón. Cada quien sabe si se está consagrando a Dios. El tiempo se está acercando y que Dios nos ayude, iglesia. Ok, ¿qué otra? Los que enseñan han sido llamados y escogidos por Dios. Primera de Crónicas 23:13. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón, aquí entran todos, los sacerdotes y todos los levitas. Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, tanto él como sus hijos, para siempre, a fin de que quemaran incienso delante de Jehová. O sea, esto es oración, intercesión. Y que le ministraran y que bendijeran su nombre para siempre. Mire qué trabajo más precioso lo que le dice Dios al que se consagra. Llamados y escogidos por Dios. Ahora yo le pregunto, quiero que sea sincero: ¿a cuántos los ha llamado Dios? ¿A cuántos los ha escogido Dios? Bueno, aunque no me diga amén, a todos. Pues déjeme que le dé esa buena noticia: a todos los llamó Dios y a todos los escogió. No hay ninguno de nosotros que no nos haya llamado y escogido el Señor. Entonces caminemos pensando en eso, iglesia. Póngase de pie ahí en su lugar. Fuimos llamados y escogidos. Ya les enseñé: llamados y escogidos por Dios. Ahora llamados y escogidos por el Señor Jesús. Dice Efesios 4:11: y él mismo escogió o constituyó o declaró a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también el Espíritu Santo ha escogido y llamado. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a. Ponga su nombre ahí. El Espíritu Santo dijo: apartadme a. Ponga su nombre ahí. El Espíritu Santo lo ha apartado.